Pues seguimos en cuestión de prioridades, pero nos vamos a ir directamente a Madrid. Tenemos señal en directo. Estamos viendo ya primeros altercados de esta noche en la sede de Ferraz, del Partido Socialista. Al parecer han intentado tirar las vallas los que están en primera fila. La policía ha tenido que cargar. Parece que ahora la cosa está más tranquila, pero bueno, se ve que la situación está bastante tensa en estos momentos. Han levantado vallas, me dicen mis compañeros de Madrid, están tirando petardos. Bueno, estamos viendo que están vociferando, insultos también durante toda la noche. Nos vamos a seguir viendo esas imágenes y de momento, bueno, vamos a hablar también con nuestro invitado, porque como les venimos contando estos días, Castilla y León ha tomado la delantera de las comunidades del PP para intentar frenar las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes a cambio de la investidura. Un Consejo de Gobierno extraordinario aprobó el sábado pasado iniciar los trámites para llevar a los tribunales tanto la amnistía como la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, más que el presupuesto de nuestra comunidad. Vamos a hablar de este asunto y de otros temas de actualidad con el portavoz de la Junta, también consejero de Economía, Carlos Fernández Carrido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, van a presentar estos recursos de inconstitucionalidad ante el tribunal correspondiente porque consideran que el Partido Socialista dicen que pretende un abuso de poder y que permita privilegios para sus socios. De momento solo lo hace Castilla y León. Yo no sé, portavoz, si eso lo hacemos solo en Castilla y León porque somos la comunidad más perjudicada, precisamente porque somos de las menos endeudadas. Somos muy perjudicados. Es verdad que lo que hemos acordado el otro día ya es comenzar toda la tramitación, que es dar las instrucciones a los servicios jurídicos para que comiencen los trabajos previos, porque de eso se tarda un tiempo para poderlo presentar, que se envíe ya la solicitud de información al Consejo Consultivo y que pidamos la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber en realidad qué se ha pactado y cómo se quiere aplicar en el conjunto de España. ¿Y por qué no se ha hecho conjuntamente con otras comunidades del Partido Popular? Yo no sé si puede ser porque hay comunidades, por ejemplo Valencia, que quizá no le interese precisamente porque tiene una deuda más alta. Pero yo he visto también a Valencia que ha protestado, la propia Comunidad de Valencia, señalando que se trata de hacerlo entre todos. Lo que no es normal, y lo entenderán todos los ciudadanos que nos están viendo en sus televisiones, es que se pacte por parte de un partido político con separatistas y que ese pacto entre dos partes se nos quiera aplicar a todas las comunidades autónomas que no hemos participado, que no hemos sido consultados, que no se ha tenido en cuenta nuestra opinión. Nosotros somos de otra idea, que es que lo que se acuerde en la financiación autonómica tiene que acordarse entre todas las comunidades autónomas, tiene que escucharse a todas las comunidades autónomas y tiene que hacerse garantizando la igualdad. No puede ser que se pacte solo entre dos y se aplique al resto. Y se puede decir, por tanto, que las comunidades vamos a interrumpir esta entrevista porque estamos viendo la carga policial ahora sí, han tirado todas las vallas, como están viendo la Policía Nacional. Están tirando, vemos, no sé si son piedras o palos. Los periodistas estamos ahí informando cómo podemos. Bueno, tremenda esta situación, portavoz. ¿Qué le parece? Pues, por un lado, comprendo la indignación que tienen muchísimos españoles, también muchos que están en sus casas, pero yo creo que también es reprobable cualquier hostigamiento que se haga ante unos políticos o una sede de un partido político, y lo digo también como un partido político que lo ha sufrido en muchísimas ocasiones, este tipo de hostigamientos o de escraches. Recuerdo que se llamaba en una época jarabe democrático por algunos de los que hoy parecen quejarse de algo que yo entiendo perfectamente que no debe aplicarse. Era Pablo Iglesias el que lo decía, sí. Volvemos con el tema de la condonación. ¿Se puede interpretar, por tanto, que las comunidades que mejor han gestionado, que menos se han endeudado, que más se han ajustado a los criterios de déficit que exigen desde Bruselas, van a ser las paganas de todo esto? Pues no lo sabemos, porque es que no nos lo han contado. Lo que nos han dicho es que a Cataluña le van a perdonar 15.000 millones de euros. Hay que decir que esto no es que dejen de pagarlo y ya nadie lo deba, sino que lo pasamos a asumir todos los españoles en conjunto, porque ya pasa a ser deuda del Estado que debemos todos. En definitiva, que una persona en Zamora va a tener que pagar los gastos en las embajadas o el proceso separatista que se ha planteado en Cataluña y que ha generado la deuda que hoy tiene la Generalitat de Cataluña. Eso no se puede entender ni se puede poner en la práctica, que lo que se ha invertido en Cataluña o se ha dilapidado, derrochado, malgastado por dirigentes separatistas en Cataluña, lo tenga que pagar una persona de Soria o de Ávila o de León. Y nosotros nos oponemos radicalmente. No sabemos exactamente cómo se quiere esto ahora aplicar, pero hay una realidad. Nosotros tenemos un nivel de deuda muy bajo, hemos sido de las comunidades autónomas más cumplidoras, tenemos una deuda inferior a la media. Para que se hagan una
idea al conjunto de las personas que nos están viendo, nuestro nivel de endeudamiento está por debajo del 20% del PIB. La media española está en el 23% y hay comunidades autónomas por encima del 35%. Es una diferencia muy sustancial en relación con el Fondo de Liquidez Autonómica que se hablaba, mientras a lo mejor Cataluña hablamos de una deuda con el Estado de 73.000 millones de euros. Nosotros tenemos menos de 2.000. Claro, porque Castilla y León deuda casi 2.000 millones, como dice, al Estado, nada que ver con esos 73.000 euros de Cataluña al FLA. Ustedes dicen que no quieren entrar en esta subasta, lo ha dicho el presidente, pero si ya se va a beneficiar Cataluña, si ya se va a beneficiar, como conocíamos ayer, Galicia, ¿por qué no Castilla y León? Tampoco sabemos en qué condiciones se va a aplicar a Galicia. Y nosotros no decimos que no se entre en una subasta porque lo que hay que abordar ahora es cómo se financian los servicios públicos. ¿Por qué estamos hablando de perdonar deuda en vez de financiar servicios públicos en España, de abordar la reforma de la financiación autonómica? La financiación autonómica lleva caducada en España desde el año 2004. El próximo año van a hacer ya 10 años que se caducó la vigencia del sistema de financiación autonómica, que es muy importante porque... Y toda esta condonación entiendo que sí que afectará después al modelo de financiación autonómica, que como siempre han dicho es obsoleto y nos suele perjudicar a Castilla y León. Habrá menos fondos, ¿no? No lo sabemos. Si es que como no se nos ha explicado, se ha pactado solo con uno y se no quiere aplicar a los demás, es evidente que lo que se le destina a uno es una cantidad que se ha repartido que no llega al resto. Por lo que he visto, son 15.000 millones de euros, dice el acuerdo que se ha firmado con Oriol Junqueras, que estaban hablando de un ahorro de 1.300 millones de euros en intereses, y cuando a Oriol Junqueras, que fue condenado a 13 años de cárcel y que ha sido indultado, se le preguntó en una entrevista que tendrán ustedes los medios de comunicación, creo que las palabras textuales es: esto supone para cada catalán 2.000 euros a la buchaca, creo que dijo. Sí, sí, claro, de esto no sabemos cómo va a afectar al resto. Lo que sí que sabemos es que nosotros no teníamos que pagar, las personas de Castilla y León, nada de esa cantidad que era estrictamente de la Generalitat de Cataluña, y ahora, como digo, pues una persona de Segovia o de Palencia pues tiene que pagar su parte alícuota de esos 15.000 millones de euros. Pero sí que me imagino que habrán hecho las cuentas. Hoy decía la ministra de Economía que esta condonación va a ser equitativa para todo el mundo, para todas las comunidades autónomas, en ese porcentaje. ¿Cuánto sería para Castilla y León? 300 millones, ¿no? 390 millones, si es ese 20%. Es que no lo sabemos. Equitativo, que es, por ejemplo... El mismo porcentaje que todo el mundo entiende Cataluña. Que el coste de los servicios tiene mucho que ver con la dispersión territorial y con la superficie. Nosotros tenemos el triple de superficie que Cataluña, porque Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados, Castilla y León tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados. Claro, ¿cuál tiene que ser el criterio? La población como defienden unos, la superficie como podemos defender otros, una mezcla de ambos. Lo que no puede ser es que el dinero llegue al que está más endeudado. ¿Alguien puede entender que una persona que se ha podido comprar un piso con una hipoteca en un sitio más caro que aquel que no se ha endeudado, o que vive en un barrio con menos recursos y tiene menos hipoteca, se va a ver más beneficiado, y que el resto, o que la persona que no tiene hipoteca va a pagar la hipoteca de aquel que se endeudó para comprar su piso? Ahora le pregunto como consejero de Economía, si finalmente se condona a todas las comunidades autónomas, entiendo que Castilla y León, pese a que no quiera entrar en esta subasta, sí que lo permitirá, ¿no? Pues vamos a ver las cantidades. Claro, si usted me está hablando de esas cantidades, todo el mundo entenderá que son cantidades ridículas. Claro, es que esa cifra que usted dice, creo que son 160 euros por cada persona de Castilla y León y 2.000 euros por cada persona de Cataluña. Pero además de la injusticia de esa diferencia de cálculo que usted plantea, es que es entrar en la idea de que la financiación es por habitante, cuando el coste en la prestación de los servicios en Castilla y León es más caro más allá de los habitantes. Es que no puede ser que un municipio de 50 habitantes de Castilla y León, donde cuesta más prestar los servicios, tenga la misma financiación por habitante que la que puede tener una gran ciudad donde viven todas las personas juntas y donde no hay coste de la dispersión. Claro, entrar en el debate de cuánto toca por ciudadano, cuánto toca por habitante, es un debate muy perjudicial para los intereses de Castilla y León. Pero es que si encima se nos dice que encima una persona por ser de Castilla y León va a recibir menos o tiene menos derechos que una persona por haber pactado una investidura con Pedro Sánchez, yo creo que ya bastante tiene que agradecer Oriol Junqueras que siendo condenado a 13 años de prisión está en la cárcel, para que ahora encima tengamos que pagar 15.000 millones de euros el resto de los españoles
de esos gastos en los que incurrieron, que incluyen bajadas en el exterior, que incluye gastos relativos a un proceso de separación del conjunto de España y que ahora los tenemos que sufragar el conjunto de los españoles, se nos dice. Hoy Santiago Abascal ha anunciado que va a pedir a las comunidades donde cogobiernan, con el PP, a Castilla y León entre ellas, que convoquen manifestaciones institucionales contra el Gobierno e incluso él también habla de acabar con la colaboración institucional en los actos protocolarios en los que participe el Gobierno. ¿Ustedes lo respaldarían eso en Castilla y León? Es decir, que si va un ministro a un acto, ustedes deciden no ir precisamente por este enfado que tienen ahora mismo con el PSOE. Nosotros somos una comunidad leal al proyecto de España y seremos leales al Gobierno, sea el Gobierno que sea, porque será el Gobierno de España. Ya quisieran muchos de los socios que va a tener Pedro Sánchez ser tan leales como lo somos los de Castilla y León. Pero claro, lo que no puede ser es que se nos pague justo con lo contrario, que la lealtad se pague por parte del Gobierno de España con privilegios a quienes son desleales al proyecto de la unidad de España y se pague con perjuicios y sacrificios al resto de los españoles que sí creemos en ese proyecto de la unidad de España. Por tanto, no lo van a hacer. Nosotros seguiremos siendo institucionales, pero una cosa bien clara, seremos muy exigentes y defenderemos con todas nuestras fuerzas el interés de Castilla y León y el interés general de España. Aquí hay dos orillas, claramente, que es la orilla donde está la mayoría de las personas de Castilla y León, donde está la gente que quiere que vivamos en convivencia, donde cree en la igualdad y en la libertad, y a otro lado se han situado los partidos separatistas y sus socios. Lo que pasa es que hoy entre los socios de los separatistas está Pedro Sánchez. Seguimos viendo esas imágenes, esos altercados, vemos bengalas, vemos, no sé si hasta fuego cruzado, estamos viendo, se están tirando de todo. Bueno, las imágenes son tremendas, preveíamos que iba a ocurrir, finalmente así está siendo, gente pues corriendo por las calles. Portavoz, el PSOE ha pedido a Mañueco que condene estos actos, lo ha condenado hoy en las Cortes de Castilla y León, pero ¿qué le parece que ayer, por ejemplo, estuvieran en primera fila miembros de su gobierno como el vicepresidente de la Junta de Vox o Santiago Abascal? Bueno, eso tiene que pedir explicaciones a ellos. Son no, pero yo quiero saber su opinión. Bueno, ¿es un miembro de su gobierno? Sí, Santiago Abascal no. Y tiene derecho a ir como ciudadano donde crea conveniente si su comportamiento ha sido dentro de la ley. El Partido Popular, usted sabe que va a también convocar concentraciones o reuniones o actos este mismo fin de semana, el domingo a las 12 de la mañana, en todas las capitales de provincia de Castilla y León se va a hacer y por tanto invitamos al conjunto de los ciudadanos que quieran hacer que vengan. Yo creo que es bueno que la gente manifieste en la calle su opinión, que yo creo que en la mayor parte de las personas de Castilla y León y del conjunto de España es contraria a lo que estamos viendo que se está haciendo, pero esto se puede hacer sin hostigamientos hacia ningún partido político y a ninguna sede de un partido político. ¿A usted le molesta, le incomoda, digamos, que haya concentraciones en las puertas de un partido político? Ustedes la sufrieron en el Partido Popular también. Sí, me molestan las dos cosas. Me molesta que haya un gobierno que cause división, que cause desunión, que cause privilegios y ventajas a algunos españoles frente a otros, pero también me molesta ver que hay imágenes que quiero pensar que es de una minoría que suponen ese hostigamiento del que hablábamos antes. Por cierto, el presidente de Asturias sigue esperando esa autorización de Mañueco hacia Gallardo por haberle llamado traidor. Bueno, yo creo que el presidente de Asturias tiene la relación institucional que tiene que tener con la Junta de Castilla y León. Compartimos muchísimas cosas en común. Yo sé que además Asturias, igual que Castilla y León, estamos entre las comunidades perjudicadas por estas decisiones que está planteando Pedro Sánchez. Él también dice que va a acudir por todas las vías que estén a su alcance para defender los intereses de Asturias y nuestra intención es rodearnos de aquellas comunidades autónomas, que en este momento somos una gran mayoría, que creemos que esto debe hacerse entre todos. También le he oído al presidente de Castilla-La Mancha, ellos sí han cuantificado la cantidad incluso de lo que creen que pueden demandar y yo creo que en este punto de vista cuantos más aliados tengamos en la defensa de los intereses que tenemos como comunidad autónoma y como país va a ser mucho mejor y nuestra intención es tener siempre la mejor relación institucional con Asturias. De que haya una ruptura institucional entre dos comunidades amigas que han sido siempre, ¿no? De hecho, bueno, hay servicios comunes, etcétera. Por nuestra parte no va a ser. Yo sé también que algunos de los aliados que puede tener el presidente de Asturias no son personas con las que yo tenga mucha coincidencia desde el punto de vista político, pero me merecen el máximo respeto institucional
por lo que representan y porque además queremos y amamos al pueblo de Asturias. ¿Qué le parece esta crispación que estamos viendo y esta polarización hoy mismo en las Cortes? Lo estamos viendo en las redes sociales de forma tremenda. Usted sé que las redes sociales no las mueve mucho, pero seguramente que sí que las vea. Lo que se dice Juan García Gallardo con Ana Sánchez del PSOE, con Luis Tudanca, con Patricia Bruán, con en fin, estos insultos fascistas, corruptos, sinvergüenzas, este lenguaje. Pues Usted que además es un político que lleva muchos años en esto, que también podemos decir que es de otra época, bueno, pues mucho más tranquila, no le estoy llevando mayor, pero bueno, tiene una trayectoria. ¿Esto le asusta? Bueno, francamente no es mi estilo y yo prefiero otro estilo, que es el que he hecho mi vida política y en general la mayor parte de las personas que han colaborado y con las que he tenido la oportunidad de colaborar en esta trayectoria política. Pero también la causa de todo esto creo que es ver estas situaciones de desigualdades, de privilegios que estamos viendo, que es verdad que a mucha gente le tiene enfadada. Yo, por ejemplo, cuando vi la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que fue el partido que ganó las elecciones, el líder más votado, y que el Partido Socialista ni siquiera se dignó a contestar el líder del Partido Socialista, me parece que es un elemento institucional que debiera mantenerse siempre. La que aspira a ser vicepresidenta del Gobierno ni siquiera fue a la reunión con el que ganó las elecciones, pues para intercambiar opiniones, porque parece que hay personas con las que quieren crear esa línea que llaman cordón sanitario. Yo eso nunca lo he entendido y por eso me parece tan acertada la posición de Alberto Núñez Feijóo, que dice que sí va a participar en el debate porque es un elemento institucional. El líder de la oposición, sea de uno u otro partido, tiene que tener una relación de trabajo ordinario, desde la discrepancia si es necesario, pero también desde la aportación de propuestas. Y cuando veo estas situaciones que usted plantea, francamente me disgustan, sí. Y fíjese lo que seguimos viendo allí. Son imágenes que de alguna forma se asemejan, espero que con mucha distancia, a lo que vimos el 1 de octubre en las calles de Barcelona. Me están contando que hay algún herido en estos altercados. Luis Jaramillo, cuando quieras. Buenas noches, señor Fernández Carriedo. No es la primera vez que, en aras de conseguir los votos de los nacionalistas, hemos visto tratos diferentes a las comunidades autónomas y que al final se ha tratado de imponer un café para todos con distribución de fondos, lo que ha provocado en muchas ocasiones que las comunidades autónomas adopten posiciones individuales aceptando aquello que aplica a sus intereses fundamentalmente. ¿Es diferente en esta ocasión? Quiero decir, ¿van a ser monolíticas las comunidades del Partido Popular en actuar conjuntamente o al final, si el Gobierno de España da unas determinadas condiciones, Galicia entrará porque defiende sus intereses, Asturias en los suyos, Castilla y León, Asturias no es del Partido Popular, pero bueno, Castilla y León, Valencia, etcétera, etcétera? Porque los valencianos, por ejemplo, estamos viendo cómo hacen una petición expresa de que si alguien necesita condonación de deuda son ellos. Es verdad, como dice usted, que en el proceso de negociación de una financiación autonómica no se trata de puntos comunes que se tienen entre partidos políticos, sino entre comunidades autónomas que compartimos criterios. Nosotros, lógicamente, estamos más cerca de los criterios que puedan defender Asturias o Castilla-La Mancha que a lo mejor los que puedan defenderse desde el arco mediterráneo, que valoran más el criterio población, porque nosotros entendemos el coste de la dispersión, de la superficie o del envejecimiento. Pero aquí estamos hablando de algo quizá muy distinto que no ha pasado antes. No estamos hablando de un mero reparto de recursos, estamos hablando de la dignidad, de la cesión ante las personas que están huidas de la justicia, ante los prófugos de la justicia, de la cesión de lo que es de todos y, en definitiva, que una persona que no puede venir a España porque está perseguida por la justicia, que una persona que fue condenada a 13 años de cárcel y que en este momento está en libertad, es la que está decidiendo qué es lo que se nos aplica a los demás, que esta es la gran diferencia. Yo creo que tiene mucho más que ver que en una mera distribución de fondos con ser muy importantes, porque estamos hablando de algo todavía más relevante, que es la dignidad, la igualdad y la libertad entre los españoles. Estoy recordando frentes comunes que ha hecho Castilla y León con otras comunidades de distinto signo político. Estoy pensando en Aragón, en Castilla-La Mancha, precisamente porque los criterios que exigían para el modelo de financiación eran los mismos: despoblación, dispersidad. Yo no sé si esto hoy en día sería posible, señor Carriedo, precisamente pues, por tener un color distinto. Pues yo creo que sí, lo tiene que ser, al menos por nuestra parte lo tiene que ser. El año pasado nos reunimos 8 comunidades autónomas de España que compartíamos criterios comunes, Galicia, Castilla y León. Fíjese, en este caso, en aquel momento solo había 2 del Partido Popular, porque había un gobierno de coalición en Cantabria con el PSOE y luego había otras 5 comunidades autónomas que eran Aragón, La Rioja,
Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, que estaban gobernadas por el Partido Socialista. Hoy las circunstancias son distintas, apenas quedan 3 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, una de ellas incluso tiene un régimen foral, con lo cual solo quedarían 2, pero nosotros no podemos excluir a nadie, tenemos que contar con todo el mundo y especialmente con los presidentes de esas comunidades autónomas que nos merecen el máximo respeto por lo que representan y también porque son comunidades autónomas amigas que tienen intereses comunes a los nuestros. Pero insisto, en esta ocasión no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad. Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches, consejero. A mí me gustaría preguntarle por la crisis migratoria. Esta tarde, en la sesión plenaria en las Cortes, quizá los momentos más tensos han sido cuando varios portavoces de la oposición le han preguntado o le han pedido al señor Mañueco que desautorizara al vicepresidente Gallardo por las declaraciones que hizo sobre la llegada de esos inmigrantes de Canarias que ha acogido la comunidad autónoma. A mí me gustaría preguntarle si usted cree que esas palabras que pues, algunos de esos portavoces de la oposición han tildado de racistas o de xenófobas, si le parecen oportunas y, por otro lado, si saben si Castilla y León va a acoger nuevamente a más migrantes desde Canarias. Bueno, lo primero es que los españoles más racistas que conozco son algunos de los socios de Pedro Sánchez, y que no les ha pedido ninguna rectificación sobre algunas palabras que todavía recordamos sobre el conjunto de los españoles que manifestaron aquellos socios. Tampoco les han pedido... Pero contestando a la pregunta... Sí, contestando a las preguntas, nuestra posición aquí es muy clara. Como comunidad autónoma, y la han manifestado en alguna ocasión, somos una comunidad de acogida, en primer lugar. En segundo lugar, nuestra solidaridad hacia la comunidad autónoma de Canarias, donde en primer lugar fueron estas personas inmigrantes, y lógicamente nuestro apoyo y nuestra colaboración. Nosotros queremos dar los mejores servicios públicos de los que somos capaces a las personas que vienen a nuestra tierra, en sanidad, en educación y servicios sociales, y hemos visto que por parte del Gobierno de España, y esto es algo común y que han reconocido todas las comunidades autónomas, todo signo político, se ha actuado sin información, con deslealtad y con oscurantismo. Es que estas personas han llegado aquí, nosotros les tenemos que ofrecer servicios y ni nos informaron de qué iban a venir y cuándo iban a venir. Yo creo que si queremos dar los mejores servicios podríamos haber hecho un plan de acogida y, por tanto, tener la información de primera mano. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que con posterioridad incluso la propia consejera de Familia, Isabel Blanco, pidió la convocatoria del Consejo o la Conferencia Sectorial de Asuntos de Inmigración, que no se reúne desde hace 5 años y todavía sigue sin reunirse, porque es que hasta a la pregunta que usted me hace de si va a venir más gente, en qué condiciones, en qué circunstancias, es que no se nos da esa información. Y yo creo que la colaboración entre administraciones es básica, la lealtad es necesaria. Nosotros tenemos que dar unos servicios públicos y queremos saber cuántos son, dónde vienen y en qué circunstancias vienen para que los servicios sean de la máxima calidad. Porque nunca contesta cuando le pregunta por el señor Gallardo. Nos pasa todos los jueves también en los consejos de gobierno. Sí, estoy contestando. No, pero somos de dos partidos distintos. No ha valorado las declaraciones diferentes del vicepresidente. Pues no son las declaraciones que yo hubiera hecho, pero está claro también lo que defendemos dentro del pacto de gobierno, que dentro del pacto de gobierno defendemos una inmigración legal y ordenada. Y eso es lo que defendemos y, por tanto, coincidimos en estos criterios. El elemento de acogida de los inmigrantes que vienen de forma legal y ordenada y también el factor de que el gobierno no ha actuado bien. Óscar. Buenas noches, señor Fernández Garrido. Denos un titular. ¿Va a haber presupuestos? ¿En qué momento nos encontramos? ¿En qué momento nos encontramos de ese sí, no, de ese deshojar la margarita con el que lleva más o menos 3-4 semanas jugando? No es la palabra quizá más correcta, porque no creo que jueguen ustedes con los presupuestos, pero sí con ese sí, no, ¿en qué momento estamos? ¿Y qué porcentaje de probabilidades hay hoy de que haya presupuestos con las cifras correctas? A nosotros nos gustaría que hubiera presupuestos y estamos trabajando para ello. Como usted dice, serían presupuestos con las cifras correctas. Por un lado, tenemos una falta de información que hemos demandado al Gobierno de datos básicos para hacer estos presupuestos. No sabemos cuánta es la cifra de las entregas a cuenta, no sabemos cuál es el nivel de déficit público del conjunto de las administraciones y cómo se van a repartir el próximo año. No se nos ha informado de cuál es la subida salarial de los empleados públicos, que es legislación básica del Estado. Yo mismo pedí la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Normalmente se hace antes de verano para esta información y estamos ya en el mes de noviembre y no se nos ha entregado. Y luego, en segundo lugar, hay indefiniciones muy importantes. Se va a cambiar la financiación autonómica, va a haber un fondo extraordinario para todas las comunidades autónomas o solo para algunas.
El tema este de la deuda, 1.300 millones de euros parece ser que es lo que se va a ahorrar en intereses Cataluña. Estos temas son determinantes a la hora de hacer un presupuesto y sobre todo si queremos que sea un buen presupuesto. Nosotros tenemos una ventaja respecto quizá a otras comunidades autónomas. Tenemos primero un buen presupuesto y tenemos presupuesto en vigor. Hay comunidades autónomas que consideran que el presupuesto que tienen actualmente no es bueno, porque lo hizo un gobierno anterior y tienen prisa por cambiarlo, y otras comunidades autónomas que tienen un presupuesto ya prorrogado y tienen la necesidad de no incluir en sucesivas prórrogas de presupuesto. Nosotros tenemos un buen presupuesto y tenemos presupuesto en vigor, y la idea nuestra es sustituirlo por un presupuesto adaptado a la realidad. Pero esta información la queremos tener, parece ser que no se tardará mucho en que nos la ofrezcan, pero ¿y si hacemos un presupuesto donde al final nos falta una información, nos faltan los datos y se convierte en papel mojado al día siguiente porque no se corresponde para nada con la efectividad de lo que nos va a llegar? ¿Puedo repreguntar? Perdona, Óscar, sí, rápido, muy rápido, por favor. ¿Cuál es el plazo que se dan ustedes para que decidir definitivamente si lo hay o no lo hay? Pues no es cuestión de plazo, es cuestión de tener un buen presupuesto, y nos importa mucho más tener un buen presupuesto que tener un plazo concreto. Es verdad que dependemos un poco de los datos del Estado. Esperemos que cuando se produzca la investidura, y si se produce, pues el trámite para el presupuesto, digamos, sea menos difícil que lo que está siendo la investidura, y al menos no entremos en un nuevo proceso de cesiones, de sucesivas negociaciones, etcétera, etcétera, que nos lleven a nuevas cesiones, porque claro, cada paso que se está dando lleva aparejada a nuevas cesiones, que es el sino de esta legislatura. Se hicieron cesiones para constituir el Congreso de los Diputados, se hicieron cesiones para la investidura y no sabemos si habrá nuevas cesiones para los presupuestos del Estado. Pues seguimos viendo esas imágenes de tensión y de cargas. Ha habido cargas policiales al final de esta manifestación, de esta concentración en la sede de Ferraz. Bueno, esperemos que no haya más, aunque vemos imágenes de destrozos en la vía pública. Siguen los manifestantes al otro lado de la calle. La Policía Nacional sigue muy pendiente de lo que pueda ocurrir. No le voy a despedir todavía, portavoz. Quiero que veamos, nos vamos a ir a la mesa de dibujo, que nos vamos todas las noches con Chema Nieto, que nos presenta un instrumento muy útil para la política. Vamos a verlo. Hay noticias que no entiendo, por más lámparas que enciendo. Una empresa palentina ha desarrollado una aplicación que verificará la autenticidad del vino. Tú acercas el móvil a la botella y el chip que lleva adherida la etiqueta te dice si el vino que lleva es o no falso. ¿Podríamos ponerle un chip así a los políticos? Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. ¿Cuánto político falso aparecería si se inventara, una empresa palentina, por cierto, de su tierra, un chip de estas características? Pues no lo sé, cuando se aplique lo veremos. No se moja usted ni en eso, ¿eh? Pero en Palencia somos muy listos inventando cosas, ¿eh? Bueno. Tenga usted en cuenta. Innovadores. Que sin tener mar tenemos empresa de agua de mar, sin tener cacao tenemos empresa de chocolate, sin tener café tenemos empresas de café soluble. Es cierto, Luego seguro que somos capaces de inventar estas y otras muchas cosas muy útiles. Bueno, pues cuidado, que no inventen un chip, que vean si los políticos son falsos o no, cuidado. Bueno. Gracias por estar aquí, Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía, y bueno, a ver si hay pronto presupuestos, como decía Óscar. Pues muchas gracias a ustedes y a las personas que nos ven desde sus casas. Gracias.